En las profundidades de los textos antiguos existe un pasaje que ha desconcertado a teólogos, historiadores y científicos durante milenios. Génesis capítulo 6 habla de una época en que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, dando origen a los Nefilim, seres de renombre que poblaron la tierra en tiempos remotos. Durante siglos, esta narrativa fue considerada simplemente como mitología o alegoría religiosa. Pero en las últimas décadas, algo extraordinario ha comenzado a suceder. Los avances en genética, biotecnología y nuestra comprensión del ADN han abierto puertas que muchos prefieren mantener cerradas. Estamos ante una convergencia inquietante entre la ciencia moderna y los relatos ancestrales. Una conexión que plantea preguntas incómodas sobre nuestro pasado y nuestro futuro como especie. Cuando hablamos de Génesis 6, nos referimos específicamente a los versículos que describen un momento crucial en la historia humana según la tradición judeo-cristiana. El texto menciona que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que eligieron. De esta unión nacieron los Nefilim, que según diversas traducciones pueden entenderse como gigantes, caídos o aquellos que hacen caer a otros. El texto continúa diciendo que estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esta narrativa, contenida en apenas unos versículos, ha generado miles de años de debate teológico y académico. La interpretación tradicional de estos pasajes ha variado enormemente entre diferentes corrientes religiosas y académicas. Algunos teólogos conservadores interpretan a los hijos de Dios como ángeles caídos, que de alguna manera tomaron forma física para unirse con mujeres humanas. Esta interpretación se apoya en otros textos antiguos, como el libro de Enoc, un texto apócrifo que no fue incluido en el canon bíblico, pero que era ampliamente leído en tiempos antiguos. Otras interpretaciones sugieren que los hijos de Dios eran simplemente los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán, mientras que las hijas de los hombres eran descendientes de Caín. Esta lectura busca mantener una interpretación más naturalista del texto, evitando implicaciones sobrenaturales. Sin embargo, el libro de Enoc, aunque no canónico para la mayoría de las denominaciones cristianas, proporciona detalles fascinantes que han capturado la imaginación de investigadores. Este texto describe cómo 200 ángeles vigilantes descendieron al monte Hermón y juraron tomar esposas humanas. Según Enoc, estos seres no solo se reprodujeron con humanos, sino que enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos. Entre estos conocimientos se encontraban la metalurgia, la fabricación de armas, el uso de cosméticos, la astrología y diversas artes que, según el texto, no debían ser reveladas a la humanidad en ese momento. Los hijos de estas uniones, los Nefilim, se convirtieron en gigantes que consumían los recursos de la tierra y eventualmente comenzaron a consumir a los propios humanos. Durante la mayor parte de la historia moderna, estos relatos fueron relegados al ámbito de la mitología comparativa. Los académicos señalaban paralelos con otras tradiciones antiguas, como las historias griegas de los titanes, los semidioses nacidos de la unión entre dioses y mortales, o las narrativas sumerias sobre los Anunnaki. Estas similitudes entre culturas separadas geográficamente eran explicadas como arquetipos universales o difusión cultural. La ciencia convencional no tenía motivos para tomar estos relatos como algo más que historias simbólicas sobre moralidad, ibris humana o intentos de explicar fenómenos naturales incomprendidos. Pero entonces llegó 1953. El año en que James Watson y Francis Crick
descubrieron la estructura de doble hélice del ADN. Este descubrimiento revolucionario abrió las puertas a la genética molecular moderna y eventualmente conduciría a avances que habrían parecido imposibles apenas décadas antes. Con el tiempo, aprendimos a leer el código genético, a entender cómo se transmiten los rasgos de generación en generación y eventualmente a modificar ese código nosotros mismos. La culminación de estos esfuerzos llegó en el año 2003, cuando se completó el proyecto Genoma Humano, un esfuerzo internacional que mapeó todos los genes humanos. Lo que los científicos descubrieron en nuestro genoma fue sorprendente. Nuestro ADN no es un libro limpio escrito desde cero, sino un palimpsesto lleno de capas de información que cuentan la historia de nuestra evolución. Encontramos genes que compartimos con bacterias, secuencias que son idénticas a las de plantas y vastas regiones de ADN no codificante cuya función aún no comprendemos completamente. Pero quizás uno de los descubrimientos más intrigantes fue el de los retrovirus endógenos humanos, o HERVs por sus siglas en inglés. Estas son secuencias virales que se integraron en el genoma de nuestros ancestros hace millones de años y que ahora constituyen aproximadamente el 8% de nuestro ADN total. Los HRVs representan una forma de modificación genética natural que ocurrió cuando virus antiguos infectaron células germinales de nuestros ancestros, y su información genética se integró permanentemente en nuestro genoma. Este descubrimiento demostró que la línea entre diferentes especies no es tan clara como se pensaba, y que la transferencia horizontal de genes, el movimiento de material genético entre organismos no relacionados, es un fenómeno real y medible. Esto abrió debates fascinantes sobre qué constituye exactamente la identidad genética humana y si esa identidad puede ser alterada fundamentalmente por la incorporación de material genético externo. El campo de la genética avanzó rápidamente en las décadas siguientes. En 1996, el mundo conoció a Dolly, la oveja clonada, demostrando que era posible crear un organismo complejo a partir de una sola célula somática. En 2012, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier publicaron su trabajo sobre CRISPR-Cas9, una herramienta revolucionaria que permite editar genes con una precisión sin precedentes. Por primera vez en la historia humana, teníamos la capacidad técnica no solo de leer nuestro código genético, sino de reescribirlo deliberadamente. Podíamos eliminar genes defectuosos, insertar nuevos genes o modificar genes existentes para cambiar su función. Esta capacidad planteó inmediatamente preguntas éticas profundas. Si podemos editar genes para curar enfermedades, también podemos editarlos para mejorar capacidades. Si podemos hacer esto en células somáticas que solo afectan a un individuo, también podemos hacerlo en células germinales que se transmitirían a generaciones futuras. Y si podemos modificar humanos, ¿qué nos impide crear algo que ya no sería completamente humano en el sentido tradicional? Estas no son preguntas hipotéticas. En 2018, el científico chino He Jiankui anunció que había creado los primeros bebés editados genéticamente, gemelas, cuyo ADN fue modificado usando CRISPR para hacerlas resistentes al VIH. El anuncio generó indignación internacional y He fue eventualmente encarcelado, pero el evento demostró que la tecnología ya existe y que algunos están dispuestos a usarla. Es aquí donde la conexión con Génesis 6 comienza a volverse inquietantemente relevante. Los textos antiguos hablan de una época en que seres con conocimiento superior modificaron la genética humana mediante hibridación, creando una raza de híbridos que fueron eventualmente destruidos por ser una abominación. El libro de Enoc es explícito al describir esto como una corrupción de la creación, una violación del orden natural establecido. Y ahora
Miles de años después, nos encontramos desarrollando exactamente la capacidad tecnológica para hacer lo mismo, para modificar fundamentalmente la naturaleza humana a nivel genético. Algunos investigadores han comenzado a preguntarse si los relatos antiguos podrían ser descripciones codificadas de eventos reales, no necesariamente involucrando ángeles literales, pero quizás describiendo una civilización avanzada anterior que desarrolló biotecnología sofisticada. Esta hipótesis, aunque especulativa y rechazada por la academia convencional, gana cierta tracción cuando consideramos estructuras antiguas cuya construcción desafía explicación con las herramientas que se supone tenían esas culturas. Las piedras de Baalbek en Líbano, algunas pesando más de 800 toneladas, o las precisas construcciones megalíticas alrededor del mundo, sugieren a algunos investigadores que civilizaciones antiguas poseían conocimientos que hemos perdido y estamos redescubriendo. La idea de gigantes en la antigüedad tampoco carece completamente de evidencia física, aunque esta evidencia es controvertida y disputada. Existen reportes históricos de esqueletos humanos de tamaño inusual descubiertos en excavaciones del siglo XIX y principios del XX, particularmente en Norteamérica. Periódicos de la época publicaron múltiples historias sobre descubrimientos de restos humanos de entre 2 metros 53 metros de altura. La narrativa estándar es que estos reportes fueron exageraciones, malentendidos o fraudes directos. Los escépticos señalan que ninguno de estos supuestos gigantes está disponible para estudio científico moderno, lo que ciertamente es sospechoso. Sin embargo, sí tenemos evidencia bien documentada de gigantismo en poblaciones humanas históricas. El gigantismo es una condición médica real causada por exceso de hormona de crecimiento, típicamente debido a tumores en la glándula pituitaria. Individuos con esta condición pueden alcanzar alturas extraordinarias, como Robert Wadlow, quien alcanzó 2 metros 72 centímetros. Pero esto es muy diferente a una raza completa de gigantes, y las condiciones de salud asociadas con el gigantismo hacen improbable que tales individuos pudieran ser los poderosos guerreros descritos en textos antiguos. Aquí es donde la genética moderna ofrece una perspectiva fascinante. Ahora sabemos que la altura humana está influenciada por cientos de variantes genéticas diferentes. En teoría, si una población tuviera una concentración inusual de las variantes que promueven altura, combinadas con nutrición abundante y ausencia de enfermedades limitantes, podría producir individuos significativamente más altos que el promedio sin las patologías asociadas con el gigantismo hormonal. Es más, con ingeniería genética moderna sería técnicamente posible diseñar humanos que sean consistentemente mucho más altos que el promedio actual. Pero la modificación genética no se limita a características físicas obvias como la altura. Los científicos han identificado genes asociados con inteligencia, longevidad, resistencia a enfermedades, capacidad atlética y muchas otras características. La empresa de biotecnología Genomic Prediction ya ofrece pruebas que pueden predecir riesgos de enfermedades y ciertos rasgos en embriones creados mediante fertilización in vitro, permitiendo a los padres seleccionar cuáles implantar. Esto es esencialmente eugenesia de diseñador, aunque las empresas evitan usar ese término debido a sus connotaciones históricas oscuras. China ha sido particularmente agresiva en la investigación de mejoramiento genético humano. El Laboratorio Nacional de Genómica de BGI en Shenzhen ha estado recopilando muestras de ADN de individuos con coeficientes intelectuales muy altos, buscando identificar las variantes genéticas asociadas con inteligencia superior. El objetivo declarado es eventualmente poder seleccionar o incluso editar embriones
para aumentar la inteligencia. Proyectos similares están explorando la base genética de la longevidad extrema, estudiando a centenarios para identificar qué hace que algunas personas vivan vidas excepcionalmente largas. La tecnología CRISPR se ha refinado rápidamente. Ahora tenemos versiones más precisas como CRISPR-Cas12 y editores de base que pueden cambiar letras individuales del código genético sin hacer cortes de doble cadena en el ADN. Técnicas de edición epigenética permiten activar o desactivar genes sin cambiar la secuencia de ADN subyacente. La terapia génica ha comenzado a curar enfermedades genéticas previamente incurables y empresas están desarrollando tratamientos anti-envejecimiento basados en modificación genética. Paralelamente, los avances en biología sintética han sido igual de dramáticos. Los científicos han creado organismos con códigos genéticos expandidos, conteniendo bases de ADN que no existen en la naturaleza. Han construido cromosomas sintéticos completos desde cero. En 2010, Craig Venter y su equipo crearon la primera célula controlada por un genoma completamente sintético. Estos desarrollos demuestran que la vida no está limitada a las configuraciones que evolucionaron naturalmente, sino que puede ser diseñada y construida según especificaciones humanas. El siguiente paso lógico en esta progresión tecnológica es la creación de híbridos humano-animal, o quimeras. Esto ya no es ciencia ficción. Los investigadores han inyectado células madre humanas en embriones de cerdos y ovejas, creando organismos que contienen células tanto humanas como animales. El objetivo declarado es eventualmente cultivar órganos humanos dentro de animales para trasplante, resolviendo la escasez crítica de órganos de donantes. Pero la tecnología plantea preguntas profundas sobre la identidad y los derechos. Si un animal contiene células cerebrales humanas, ¿en qué punto adquiere algo parecido a la conciencia humana? ¿Dónde trazamos la línea? Aquí vemos un paralelo directo con las advertencias de Génesis 6 y el libro de Enoc. Los textos antiguos describen la mezcla de diferentes tipos de seres como una violación fundamental del orden creado, algo que provocó intervención divina catastrófica en forma del diluvio. Desde una perspectiva secular, podríamos reinterpretar esto como una advertencia sobre los peligros de la biotecnología sin restricciones, un reconocimiento de que hay ciertos límites que no deberían cruzarse porque las consecuencias son impredecibles y potencialmente catastróficas. La cuestión de por qué estas advertencias existen en textos tan antiguos es fascinante. Una posibilidad es que sean simplemente proyecciones de miedos humanos universales sobre la transgresión de límites naturales. Otra posibilidad más provocativa es que representen memoria cultural de eventos reales, quizás una civilización prehistórica avanzada que desarrolló biotecnología, la usó imprudentemente y sufrió un colapso como resultado. Esta segunda interpretación requeriría una revisión radical de nuestra comprensión de la historia humana, pero no es completamente imposible. Existen anomalías en el registro arqueológico que sugieren que civilizaciones antiguas eran más avanzadas de lo que típicamente se asume. El mecanismo de Anticitera, un dispositivo griego antiguo para calcular posiciones astronómicas que demuestra un nivel de sofisticación mecánica que no se vería nuevamente hasta relojes medievales. Las baterías de Bagdad, objetos de 2000 años que podrían haber sido usados para galvanoplastia. El conocimiento astronómico preciso de culturas como los mayas y los antiguos egipcios. Ninguno de estos ejemplos prueba biotecnología antigua, pero demuestran que deberíamos ser cautelosos al asumir que nuestros ancestros eran primitivos. Más relevante aún es el fenómeno del conocimiento perdido.
Sabemos con certeza que civilizaciones antiguas poseían conocimientos que se perdieron y tuvieron que ser redescubiertos. El hormigón romano era superior al hormigón moderno en muchos aspectos, y la fórmula exacta se perdió durante siglos. El fuego griego, un arma incendiaria bizantina, nunca ha sido recreado con certeza, porque la fórmula era un secreto celosamente guardado que eventualmente se perdió. Si conocimientos prácticos como estos pueden perderse, es concebible que conocimientos más profundos también se perdieran, sobreviviendo solo como mitos y advertencias. La interpretación de que Génesis 6 describe ingeniería genética antigua también explicaría algunos detalles curiosos del texto. La mención específica de que los Nefilim fueron el resultado de la unión entre dos grupos diferentes encaja con el concepto de hibridación. La descripción de los descendientes como poderosos pero también problemáticos refleja preocupaciones modernas sobre mejoramiento genético, creando desigualdades o individuos difíciles de controlar. La respuesta divina de destruir estas creaciones mediante el diluvio podría interpretarse como una limpieza necesaria de un experimento que salió terriblemente mal. Incluso el detalle de que estos seres enseñaron conocimientos prohibidos a la humanidad tiene resonancia moderna. Hoy enfrentamos debates sobre si ciertos conocimientos deberían ser restringidos. Las instrucciones completas para crear virus peligrosos, las técnicas precisas para construir armas nucleares o los métodos específicos para editar genes humanos son ejemplos de información que algunos argumentan debería mantenerse confidencial. La idea de que hay conocimiento que la humanidad no está lista para manejar responsablemente no es una noción antigua obsoleta, sino un debate ético contemporáneo. Los programas militares modernos añaden otra capa de preocupación a esta discusión. DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos, ha financiado extensivamente investigación en mejoramiento humano. Proyectos como el programa Inner Armor buscan crear soldados que puedan funcionar sin sueño durante periodos extendidos. Investigación en exoesqueletos e interfaces cerebro-computadora apunta a aumentar dramáticamente la fuerza y las capacidades de procesamiento de información de los soldados. Y aunque los detalles son clasificados, es ampliamente asumido que la modificación genética para crear supersoldados está siendo investigada activamente por múltiples naciones. China abiertamente ha discutido el uso de ingeniería genética para mejorar a sus soldados. Un informe de inteligencia estadounidense de 2019 alegó específicamente que el Ejército Popular de Liberación estaba explorando el uso de biotecnología para mejorar el rendimiento de soldados. Esto incluiría potencialmente aumentar resistencia física, mejorar cognición o incluso alterar respuestas emocionales para crear combatientes más efectivos. Si estas capacidades se desarrollan completamente, cambiarían fundamentalmente la naturaleza de la guerra y potencialmente la sociedad humana. La perspectiva de una carrera armamentista genética plantea riesgos existenciales. Si una nación desarrolla humanos significativamente mejorados genéticamente, otras naciones se verían presionadas a hacer lo mismo por razones de seguridad nacional. Esto podría llevar a una espiral de mejoramiento cada vez más radical, potencialmente creando diferentes subgrupos de humanidad con capacidades dramáticamente diferentes. Las implicaciones sociales de tal división son aterradoras. Ya vemos desigualdad masiva basada en riqueza, educación y oportunidades. Imagina desigualdad codificada literalmente en nuestros genes. Este escenario de humanos genéticamente superiores coexistiendo con humanos no modificados se asemeja inquietantemente a las descripciones antiguas de Nefilim viviendo entre humanos ordinarios.
Los textos describen conflicto eventual entre estos grupos, culminando en destrucción. Si estamos recreando las condiciones que llevaron al escenario de Génesis 6, deberíamos preguntar si estamos condenados a repetir también sus consecuencias. Algunos bioeticistas argumentan que deberíamos establecer límites claros sobre qué modificaciones genéticas son aceptables. El consenso emergente distingue entre intervenciones terapéuticas destinadas a prevenir enfermedades y mejoras que buscan exceder las capacidades humanas normales. Pero esta distinción es más borrosa de lo que parece inicialmente. ¿Es curar sordera una terapia o es la audición normal una mejora para alguien nacido sordo? ¿Es aumentar la inteligencia de un rango promedio a superior una mejora? ¿O es prevenir la discapacidad intelectual relativa en un mundo cada vez más competitivo? Organizaciones internacionales han intentado establecer directrices. La Organización Mundial de la Salud estableció un comité para desarrollar estándares globales para edición del genoma humano. La UNESCO ha emitido declaraciones sobre los límites éticos de la biotecnología, pero estas son recomendaciones sin poder de aplicación real. En un mundo donde diferentes naciones tienen valores culturales y sistemas legales dramáticamente diferentes, lograr consenso sobre límites a la modificación humana puede ser imposible. Mientras tanto, la tecnología continúa avanzando a ritmo acelerado. Los costos de secuenciación del genoma han caído dramáticamente, de $100 millones para el primer genoma humano completo a menos de $1,000 hoy. CRISPR es ahora lo suficientemente simple y barato que entusiastas biohackers lo usan en garajes y laboratorios improvisados. La democratización de la biotecnología significa que pronto no solo gobiernos y grandes corporaciones tendrán la capacidad de modificar genes humanos, sino potencialmente cualquier persona con educación modesta en biología y algunos miles de dólares en equipo. Esta descentralización hace que la regulación sea aún más desafiante. Incluso si todas las naciones acordaran restricciones estrictas, individuos determinados podrían trabajar fuera del sistema. Ya hemos visto ejemplos de esto. Eldon Trawick, un biohacker estadounidense, se inyectó a sí mismo con una terapia génica experimental no aprobada en una conferencia pública. Aunque Trawick murió posteriormente bajo circunstancias sospechosas, su ejemplo demuestra que la biotecnología DIY es una realidad. Entonces enfrentamos una convergencia notable. Textos de miles de años advierten sobre los peligros de mezclar diferentes tipos de seres y de conocimiento prohibido sobre manipulación de la vida. Simultáneamente, hemos desarrollado la capacidad tecnológica precisa para hacer exactamente lo que estos textos describen y contra lo que advierten. Esto podría ser simplemente coincidencia, con los textos antiguos funcionando como advertencias atemporales contra la arrogancia humana, que resultan aplicables a cualquier era. O podría haber una conexión más directa, con los textos preservando advertencias sobre errores reales cometidos por civilizaciones anteriores. Independientemente de la interpretación exacta, la lección parece clara. Hemos alcanzado un punto en nuestro desarrollo tecnológico donde tenemos el poder de alterar fundamentalmente la naturaleza humana. Este poder viene con responsabilidad tremenda y riesgo existencial. Los textos antiguos, ya sean entendidos literalmente, alegóricamente o como memoria cultural codificada, nos advierten que hay líneas que no deberían cruzarse, que algunos tipos de conocimiento y poder son demasiado peligrosos para ser ejercidos sin restricciones. La pregunta ahora es si tenemos la sabiduría colectiva para escuchar estas advertencias o si estamos destinados a repetir los supuestos errores del pasado. A diferencia de nuestros ancestros, no podemos afirmar ignorancia. Sabemos exactamente qué estamos haciendo cuando modificamos el genoma humano.
Sabemos que estamos cruzando un umbral del cual puede que no haya retorno. Y sabemos que la historia, ya sea mítica o literal, nos ha advertido sobre exactamente este momento. La tecnología genética que hemos desarrollado es fundamentalmente neutral. Puede curar enfermedades o crear pesadillas. Puede aliviar sufrimiento inmenso o crear desigualdad insuperable. Puede extender vidas o crear armas biológicas devastadoras. Todo depende de cómo elijamos usarla y qué restricciones morales y legales estemos dispuestos a imponer sobre nosotros mismos. Las historias de Génesis 6, los Nefilim y la destrucción que siguió pueden ser la advertencia más antigua de la humanidad sobre los peligros de jugar a ser dioses. Sería prudente prestar atención antes de que sea demasiado tarde.